ver ahora otro de los aspectos de esta pandemia que tiene que ver con la crisis social, lo económico, ¿no? Dejando de lado un poco lo puramente sanitario. Ustedes saben que desde hace rato la oposición viene reclamándole al gobierno medidas que atiendan más a los sectores que han padecido y que están padeciendo con más dureza las consecuencias de esta crisis, de esta pandemia. Bueno, empezó a sumarse dentro de lo que es la coalición de gobierno algunos actores, ¿no? Propuestas del Partido Colorado, propuestas del propio Cabildo Abierto, integrantes de la coalición multicolor que están de alguna manera sumando o pretendiendo sumar al gobierno ideas para efectivamente empezar a atender a todos estos, a este sector de uruguayos y uruguayas que la están pasando peor. Vamos a repasar cuáles fueron los planteos de la ahora Partido Independiente que se suma a esta lista de, bueno, sumando ideas, proponiendo ideas en esta misma dirección. Mirá. Lo que estamos planteando es que durante un lapso de 3 meses, esos 300.000 personas, en general trabajadores informales, que han recibido el apoyo alimentario, reciban un apoyo mayor, es decir, llegando a los 4.200 pesos por mes. Per cápita, esto no es por núcleo familiar, sino por cada persona que esté registrada en los registros del MIDES. Y a su vez, en paralelo, un paso hacia la integración social, es decir, crear a nivel nacional un registro nacional de trabajadores informales en conjunto entre el MIDES y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que trabaje sobre esa base de datos de 300.000 personas, que lo depure, que de alguna manera lo ajuste, que incorpore más información y comience a generar líneas de formalización. Muy bien, y le damos la bienvenida al estudio a Iván Posada, diputado del Partido Independiente. Muchas gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. No, Gracias. por favor. Básicamente entienden que recién ahora es tiempo de empezar a atender a este sector. No. Porque, Bueno. ¿qué pasaba con los reclamos que venían, por ejemplo, desde la oposición? Era prematuro, tal vez se fue demasiado optimista y se pensó que la B iba a ser más corta de lo que está resultando. A ver, yo creo que en todo este tema estamos decidiendo en un marco de incertidumbre muy importante. Y particularmente las decisiones que se tomaron el año pasado eran en un marco de mayor incertidumbre que el actual. A partir de allí, algunas decisiones comprendieron este grupo. Hubo una transferencia del orden de los 1.200 pesos desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social a medida que se fue, digamos, estableciendo la composición de este grupo de trabajadores informales, del cual no había ningún tipo de registro. Los primeros registros los genera el Ministerio de Desarrollo Social. A partir de allí es que podemos identificar que hay un núcleo de aproximadamente 300.000 uruguayos que están en esta situación, que recibieron esa partida, o que han recibido esa partida de 1.200 pesos. Y claramente todos sentimos que era una primera respuesta frente a una situación que no sabíamos durante cuánto tiempo. O sea que la prudencia ahí se entendió como necesaria. Lo que pasa que para establecer medidas de esta naturaleza, lo primero que tenemos que tener claro es que tienen que ser sostenibles en el tiempo, porque si damos una medida o comprometemos determinados recursos en materia de transferencia y después no tenemos espalda para sostenerlo, estamos en problemas. Entonces, desde ese punto de vista, se dio una primera respuesta. Creo que ahora estamos en una situación diferente, porque si bien seguimos en un marco de incertidumbre, la realidad es que el comienzo de la vacunación a partir de marzo nos abre un horizonte, digamos, desde el punto de vista... El infinito se vuelve un poco más cercano. Exactamente. Bien. Tenemos una perspectiva que podríamos decir que si todo funciona adecuadamente, esto es, si las partidas de vacunas llegan en tiempo y forma y es posible establecer una vacunación, un régimen de vacunación en forma sostenida, bueno, en 6 meses
podríamos estar logrando o llegando a la inmunización de la población. Bien. Es un objetivo bien claro. Entonces, En caso que la teoría de la inmunización funcione, ¿no? Bueno, yo creo que, históricamente ha funcionado, hay elementos científicos que apuntan a eso. No, pero perdón, lo planteé Sí. mal. Me refiero a la teoría que ata la inmunización con la recuperación económica, porque puede no ir tan de la mano, puede no ser tan paralelo. El ejemplo más relevante que tenemos es el de Israel, ¿verdad? Que hizo un avance, es el que ha avanzado en materia de vacunación y bueno, y allí los resultados están siendo muy importantes desde el punto de vista de la contención de la enfermedad. Y hablar de la contención de la enfermedad es también dar otras perspectivas a los propios agentes económicos respecto a la recuperación en otras áreas de la economía. O sea que lo que nosotros pensamos es que con ese horizonte de 6, 7 meses es posible, frente a la exigencia de que todas las medidas durante todo ese tiempo, y quizás más, pero durante todo ese tiempo van a estar presentes las medidas sanitarias que tenemos presentes ahora. Sí, sí, claro. Pero sí, entonces, sería importante comprometer recursos destinados especialmente a este sector de trabajadores informales, que se estiman en el orden de los 300.000, llevar la partida a una canasta básica, esto está estimado por el Instituto Nacional de Estadística en el orden de los 4.200 pesos, ¿verdad? Por debajo de esta línea es que estamos en línea de indigencia, o sea, 4.200 pesos es la canasta básica que por persona, esto es bien importante, debiera recibirse en este caso. Entonces estaríamos otorgando estos 4.200 pesos durante 3 meses, como le explicaba Pablo, a partir del momento que se defina. Esto suponen aproximadamente 30 millones de dólares por mes. Durante 3 meses serían unos 90 millones de dólares que serían con cargo al Fondo Coronavirus. Bien. Bueno, a ver, plata más, plata menos, de un lado o del otro siempre va a estar saliendo del Estado, ¿no? O sea... Yo hago la precisión del Fondo Coronavirus porque me parece bien importante la decisión que se tomó, que al fin de cuentas fue respaldada por todos los partidos políticos, en el sentido de crear este fondo a los efectos de identificar claramente los costos derivados de la pandemia. Desde este punto de vista me parece que fue una forma de encapsular los costos allí, de tenerlos perfectamente identificados, porque estos no suponen gastos permanentes, sino que suponen gastos transitorios que se demandan en función de una situación de crisis sanitaria. Bien. Posada, le pregunto, simplemente pensando en cómo sigue que es el vínculo dentro de la coalición multicolor, ¿no? El presidente va a hablar el 1 de marzo y tendrá ya varias propuestas sobre las mesas de sus propios, integrantes de coalición, ¿no? ¿Y qué pasaría si no son tomadas en cuenta? A ver, yo creo que, en primer lugar, esta propuesta, el presidente de la República no se enteró en el día de ayer, ¿verdad? Nosotros ya transmitimos propuestas en este sentido, quizás menos desarrolladas, porque hasta entonces nos faltaban elementos de juicio para poder cuantificarlas y demás, pero ya en oportunidad de la reunión que tuvimos como partido independiente con el presidente de la República, antes del ingreso al Parlamento del proyecto de ley de presupuesto nacional, allí ya habíamos planteado algunas de estas medidas y en particular esta. Por tanto, existe de parte del presidente de la República conocimiento de esta situación. Por otra parte, es notorio que en el vínculo en el propio Poder Ejecutivo entre Pablo Mieres como ministro de Trabajo y Seguridad Social y el presidente de la República, estos temas se han venido conversando y lo que hay que definir es la fecha en la cual se comienzan a implementar. Bien, pero la pregunta es, si en definitiva, lo más seguro es que efectivamente el presidente vaya a incluir de todas las propuestas que han hecho los demás integrantes de la coalición,
formen parte de las medidas que van a ser anunciadas el 1 de marzo. Ahora, en caso contrario, mi pregunta es cuán sencillo puede llegar a ser para un partido independiente, por ejemplo, seguirse sintiendo parte del gobierno. A ver, yo creo que debemos pensar en positivo. Creo que en realidad el funcionamiento de la coalición, más allá de las divergencias que podemos tener, y de hecho la hemos tenido en algunos temas puntuales, hace pensar de que en estos temas hay en todos los partidos que integran la coalición de gobierno una mirada que es, digamos, que se comparte. Y desde ese punto de vista nosotros pensamos que efectivamente algunas de estas medidas van a ser implementadas a la brevedad. Y en particular confiamos en que esta va a ser implementada a la brevedad. Bien. ¿Qué define, y esto antes de ir a las medidas concretas que propone el Partido Independiente, me gustaría consultarles a ustedes, ¿qué define hoy, les parece, el sentirse comprometidos con un gobierno o con una filosofía? Porque hay muchos aspectos. Nomás se veía en el documento Compromiso País que dio vida a la coalición, ¿no? Pero el acumulado del sufrimiento económico y social por la pandemia que está viviendo este país, ¿es lo primero o no necesariamente? ¿Cómo lo ven de afuera? Para entender que se forma parte de un mismo gobierno, ¿o no? Para Por mí ahí. es lo primero y tiene que ver con una mirada humanista sobre el tema de qué país queremos tener después de la pandemia, porque esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Con qué país nos vamos a quedar? ¿Con qué sociedad si en un año cerraron 7.000 pymes, se han perdido empleos, que hoy leía un artículo en el diario El País, sumado los 5 años de gobierno anterior, son equivalentes a la pérdida de los 5 años del gobierno anterior? Entonces, si nosotros no trabajamos o no atendemos estas necesidades, y yo celebro que también, según el Partido Independiente, estas propuestas, que no son solo de partidos, el Partido Colorado las ha hecho en otro orden, cabildo abierto, etcétera, y las ha reclamado la oposición. Yo celebro que se tenga una mirada humanista sobre el problema de qué está pasando con el Uruguay, porque no creo que nadie sensatamente piense que con los 1.200 pesos que se les daba a estas personas durante todo este tiempo se les ha dado este dinero y esto ha parecido como un gran Tampoco es justo logro. relegar lo que han sido No. las políticas sociales hasta el momento en 1.200 pesos. Yo las relego y digo y lo digo con propiedad. 1.200 pesos, No, pero sabes que no es 1.200 pesos más las ollas populares que están alimentadas por infinidad de personas y por gente que dona, pero se ha hecho, estoy hablando de las personas que necesitan. A estas personas, como él decía, los 4.200 son sensatos porque es el reflejo de un estudio que se hizo de cuánto es la canasta básica que necesita una persona para no llegar a la indigencia. La transferencia económica es una de las, una de las gran políticas, no es la única que se ha aplicado, Selva. Pero estamos hablando de la población de canasta, 300.000 de los personas. 300.000. Yo no estoy hablando de las otras Los que no tienen ninguna otra políticas, prestación. Victoria. Estoy hablando de las 300.000 personas que están recibiendo 1.200 pesos. Y yo digo, hemos dicho acá muchas veces, es absolutamente insuficiente. Pero él ahora trae a colación el tema de cómo se ha estudiado el mínimo necesario para que la persona no pase a la indigencia. Entonces a mí me parece, yo celebro esta propuesta y también celebro no solamente el aspecto que ustedes señalaban, sino la atención a las pymes, porque lo vuelvo a repetir, una vez que se rompe ese tejido social, es casi imposible que la gente vuelva a ser emprendedora, como necesita realmente un país post-pandemia que tengamos, es decir, gente que emprenda, que arriesgue, y que si el Estado la agobia, y ustedes también manejan, algunas de las medidas tienen que ver con las empresas, es decir, con exonerarlas de determinado tipo de tributos. Imaginemos que todas las microempresas estamos pagando la renta ficta. Es absurdo. Y sabemos que no estamos facturando y que no tenemos de dónde sacar la plata. Esto lo estamos sufriendo muchas microempresas. Bien, ahí está, por eso, a eso, cuando tú hablas del Uruguay más necesitado, no son solo los 300.000. No, pero entonces, digo cuando se las habla dos de las cosas, políticas punto de las sociales dos. que ha implementado el gobierno hasta el Punto de las momento, dos hablar medidas. solo de los 1.200 pesos, ahí es donde no queda justo. Por suerte hay un gobierno que se acuerda de esas 300.000 personas que tienen trabajos informales, porque estas 300.000 personas no salieron de un moño ni de algún paquete ahora en este año. Y ya se Existían conocían. y vienen del gobierno anterior y del gobierno anterior. ¿Sí? Entonces digo, y por lo menos alguien se acordó
alguien se acordó de darles algo. ¿Que es insuficiente? Por supuesto que es insuficiente. ¿Cómo no va a ser insuficiente? Que el gobierno quisiera dar más, y yo no creo que ningún gobierno no quiera dar más. El tema es que se puede dar lo que está a la mano. Se han dado muchísimas canastas. Hay ollas populares, está perfecto, se ha dado ayuda económica y se ha gastado muchísimo dinero en la situación sanitaria. Por eso a veces cuando se dice, no, le estamos dando 1.100 pesos, 1.200 pesos y nada más, no es así. Eso no es verdad, porque en realidad lo que el Estado ha apoyado a muchos compatriotas es bastante más que 1.200 pesos, en forma directa y en forma indirecta. Ya lo hemos discutido. O sea, que las cosas hay que decirlas como son. Que algunos digan que quieren una renta básica de 17.000 pesos, 18.000 pesos. Yo estoy de acuerdo, capaz que habría que dar una renta básica de 30.000 pesos. Pero hay que acordarse también de que se viene de una situación económica complicada. No voy a hablar del PBI, Selva, por la duda, porque yo sé que vos discutís conmigo del PBI. No, quiero que me digas qué más se le dio a estos cuentapropistas. Voy a hablar, porque cuando se habla de pedir ayuda y demás, hay que acordarse de uno de dónde viene. Uno viene de 15 años donde la deuda pública, no externa, la pública, estamos hablando de 11.000 millones de dólares a 33.000 millones de dólares, que me corrija el diputado, si no, número más, número menos, anda por ahí. De un endeudamiento tremendo del Estado, que lo pagamos nosotros, porque no viene un astronauta, viene y lo paga. Lo pagamos todos nosotros ese endeudamiento. Entonces, cuando se exige endeudarse más al Estado para poder vertir más recursos, hay que ver un poquito para atrás del endeudamiento que ya tenemos y de la situación económica en que venimos. Capaz que no hay capacidad para seguir endeudándose como nos venimos endeudando. Pero independientemente de eso, aplaudo las medidas. Me parece que también quizás no sean suficientes, pero por lo menos es un paliativo, y sobre todo el tema de lo que es el BPS y a las microempresas y demás, que le va a causar un alivio por lo menos parcial, pero un alivio al fin. Cualquier medida es buena, siempre que sea para colaborar. Creo que la coalición en sus partidos, toda la coalición, cada uno de los partidos, ninguno lógicamente tenía previsto este escenario, porque el acuerdo país se hizo anteriormente y se hizo con determinados puntos. No tiene nada que ver el Partido Independiente con Cabildo Abierto, son cosas totalmente diferentes, pero en determinados puntos confluyeron para poder hacer ese acuerdo país, pero lógicamente en esta situación sanitaria el acuerdo país no tiene absolutamente nada que ver. Cada uno aportará las ideas que quiera aportar, algunas se aplicarán, otras no, lo aplaudo. ¿Cuándo van a pensar en los jubilados, dicen por aquí, que viven con 14.000 pesos? Hay gente que trabaja en negro, cobra la tarjeta social y ahora le van a dar 4.200 pesos. Los van a hacer ricos, con los 4.200 pesos van a ser ricos. No, pero es lo que hablaba. Son los nuevos ricos. Pero Selva, es lo que decía. Son los nuevos ricos de la sociedad. Es lo que decía Fernando Pereira ayer también y lo hablábamos acá. Y el cassette de los 15 años, 17.200 ya se gastó el para las cassette. personas que son totalmente informales, pero no es para poner la movilidad. Señora conductora, ¿puedo opinar? Sí, cómo no. Sí. Gracias. No, me gustaría comentar un poquito las medidas que planteó el Partido Independiente, porque me parecen muy interesantes, sobre todo en lo genuino que es el elemento de recaudación para poder pagar esas medidas, Bien. ¿no? Por un lado, el tema de la liquidación del IRAE para hacerlo progresivo como el IRPF, aparece como una medida bien interesante. Y lo otro es lo que comentaba Pablo, es decir, para los buenos pagadores, el hecho de que las deudas que mantengan con el BPS se puedan refinanciar. Eso me parece bien interesante. El Partido Colorado planteó concretamente financiar con la emisión de deuda, o sea, emitiendo un bono. Ustedes plantean, por eso decía, me parece genuinamente más razonable lo del Partido Independiente, que es utilizar esos fondos del Fondo Coronavirus. Para la utilización de esos 90 millones en el trimestre, para esos 4.200 per cápita, como dijo Mieres, ¿no? Para el grupo familiar, lo cual si hay 3 personas, obviamente estamos hablando de 12.600 pesos. La pregunta es, ¿se va a solicitar algún tipo de contraprestación contra esa entrega de esos 4.200 pesos? Porque si no, me parece que se acerca bastante a lo que se planteó también en su momento por parte de la oposición de entregar una plata sin ningún tipo de contraprestación. A ver, la medida del subsidio está acompañada por la formalización del registro. Es decir, el conocimiento de todo este universo de trabajadores informales surge a partir de la situación de la pandemia en el sentido de su identificación. Hasta entonces no existían, digamos, una ¿Quién los identificación de los... identificó? ¿El MIDES, el Ministerio de Trabajo? ¿Quién hizo ese relevamiento? El MIDES hizo ese relevamiento. Es decir, cuando viene la situación de la pandemia, aparecen una serie de reclamos que no estaban comprendidos ni en las asignaciones familiares, obviamente no tenían cobertura del Banco de Previsión Social,
y tampoco estaban incluidos en los programas, por ejemplo, de la tarjeta Uruguay Social. O sea, que en ese sentido es el MIDE el que hace este relevamiento, con el ministro Bartol a la cabeza, y que identifica este colectivo de unas 300.000 personas, que tenían, vamos a poner las cosas en su, Trabajaban en su lugar, exacto, personas, generaban ¿sí? ingresos, ¿Sí? y a veces ingresos mucho más importantes de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que la situación de la pandemia pasa de un día para otro a que de un determinado nivel de ingreso pasan a tener 0 de ingreso. Claro. Y esa es la situación que se plantea. Es decir, seguramente muchos de estos 300.000 han logrado recomponer en parte su situación en estos meses, pero hay otros que no, porque dependían de otro tipo de ingresos. A esos es que está dirigido esta transferencia, no a otros. A los que realmente persisten en esta situación, que no tienen ningún ingreso y que es necesario dar una respuesta. Bien, preguntaba por las eventuales contraprestaciones, Pepe. Sí, en realidad yo le decía que tenía un segundo componente, y me fui para el otro lado, un segundo componente que era la parte del registro. Apuntando a qué. Yo creo que el gran desafío que tenemos como país y que ya está presente y que creo que ha sido un tema donde han participado en una mesa de diálogo, por supuesto el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero sobre todo el PICNT y la representación de los empresarios, es el tema del empleo. Entonces, desde el punto de vista de esa perspectiva, la idea del registro es fundamentalmente apuntar a si hay elementos para la integración social de estos colectivos, ya sea por la vía de la promoción de microempresas o por la vía del monotributo MIDES, pero que en definitiva signifiquen un grado mínimo, al menos de formalización, que suponga una mejora desde el punto de vista de la integración. Uruguay tiene una gran fortaleza, que creo que a veces nos olvidamos de eso. Uruguay tiene una gran fortaleza construida a lo largo del tiempo, gobierno tras gobierno, en materia de seguridad social y de asistencia sanitaria. Yo creo que a veces cuando se reclaman, sobre todo, mayores recursos para todo el tema de la pandemia, nos olvidamos que nosotros, como país, felizmente tenemos un soporte muy importante desarrollado durante muchos años. Se refiere a cuando la crítica es que otros países en el mundo han desembolsado mucho más dinero. Bueno, porque nosotros tenemos, por ejemplo, para señalar un avance que sobre todo se dio durante los gobiernos del Frente Amplio, un sistema nacional integrado de salud que supone una prestación de carácter global a toda la población. Entonces, hay de alguna manera... Hay un colchón básico. Un colchón básico de prestaciones de parte del Estado que son fundamentales. Y además, la principal política social que se desarrolló en este periodo de pandemia y a la cual me parece que no se le da a veces la debida importancia es el sostén del empleo. Lo que se hizo en materia de subsidio al desempleo, es decir, del seguro de desempleo, fue fundamental para que no hubiera un tendal en materia de pérdidas de puestos de trabajo. Como decía Selva, se han perdido seguramente desde el 13 de marzo hasta acá unos 45.000 puestos de trabajo que se adicionan a los 50.000 que se habían perdido antes, desde el segundo trimestre del año 2014 hasta fines del 2019. O sea, estamos hablando de casi 100.000 uruguayos que en el curso desde el 2014 para acá han perdido su fuente de trabajo. 45.000 en esta época de pandemia. Yo creo que es muy importante lo que acaba de aclarar el diputado, porque me parece que algunos de los mensajes que estaban llegando estaban un poco confundidos. No es que estos 4.200 pesos se van a sumar, si es que se aprueban, a otras prestaciones. Estamos hablando de personas que no han tenido otras prestaciones. Pero aún en aquellos casos donde todas las prestaciones disponibles se sumen, lo decía la propia ministra de Economía, Arbeleche, en la última conferencia, para un hogar tipo no superan los 15.000 pesos. Y nunca es suficiente. O sea que nadie, aún cobrando todas las prestaciones, las asignaciones, la tarjeta alimentaria y demás, nadie se va a hacer millonario en medio de esta pandemia con las ayudas sociales. Ahora, a mí me gustaría consultarle si dentro de las medidas también hay
por ejemplo, lo que tiene que ver con las tarifas públicas, porque estamos viendo a personas que durante un año vienen con ya un retraso importante de sus ingresos. Esos 1.200 pesos apenas dan para comer y creo que muchas de esas personas también deben haber ido a ollas populares, porque si no las cuentas no dan ni siquiera para comer esos 1.200 pesos. Estos 4.200 tampoco tal vez sean lo ideal, pero bueno, es una ayuda. Pero no se puede ayudar también con los vencimientos de UTE, de OCE, de Antel, de cuentas públicas que de algún modo también se están sumando retrasadas a esta gente que viene muy de atrás, o alguna otra cuestión, porque uno se pregunta cómo es que se hace para vivir con 1.200 pesos durante todos estos meses. Tal vez recibir 4.200 no haga la diferencia de una situación bastante compleja, ¿no? No, seguramente. Y seguramente son importantes que se arbitren otro tipo de medidas desde las empresas públicas en función de la realidad que creo que vienen constatando con el tránsito de estos meses, de cuál ha sido la situación a nivel de los hogares. Yo creo que hay realidades y de hecho se han instrumentado algunas medidas tendientes a dar respuesta a ese tipo de situaciones. Pero bueno, creo que todos somos conscientes que esta transferencia no soluciona la vida, es simplemente un paliativo frente a una situación de excepción, que claramente yo creo que tenemos que felicitarnos como uruguayos porque la solidaridad entre los uruguayos fue un fuerte instrumento para posibilitar, por ejemplo, el funcionamiento de ollas populares, de distintos tipos de participación de las más variadas organizaciones que lo han hecho durante todo este tiempo y que han sido un sostén fundamental. Hay que hablar, diputado, pero yo me refería a que con este dinero o estos recursos no se paga el alquiler, por supuesto, no se paga la luz, no se paga el agua, y tenemos una situación que es de un montón de personas, de miles de personas que pueden ir a acrecentar los asentamientos, a situaciones muy complejas, ¿no? Sí, por cierto, ese es parte del desafío que tenemos por delante. Esto simplemente estamos hablando de un paliativo. Hay que verlo en clave de paliativos, no de soluciones mágicas. Soluciones no. La solución viene por el tema del empleo, por el tema de recuperar el nivel de ingresos que estas personas tenían, porque repito, no vivían del aire. Estas personas realmente tenían un nivel de ingresos y en algunos casos niveles de ingresos interesantes, digamos, importantes, pero que en realidad la propia situación que vivimos desde el punto de vista de la pandemia hizo que, así como pasó en otras actividades empresariales, se viniera a cero. Claro. Bien. Un razonamiento que me gustaría poner sobre la mesa, que es bien tonto, lo reconozco, pero que se instala muy de vez en cuando, ¿no? Se nos dice, y con toda la lógica del mundo, que todas las medidas que se toman, importante es que sean sostenibles en el tiempo. Y ese ha sido uno de los principales argumentos para quienes entienden que, por ejemplo, no a la renta básica, o no en cualquier momento, por cualquier razón y por X tiempo. No, porque hay que ver que sea sostenible. Y usted recién decía algo parecido, decía, porque en caso de que, bueno, el tiempo de necesidad sea demasiado extenso, vamos a terminar peor, porque no vamos a poder estar sosteniendo esa medida. Pero peor que lo que estamos ahora, quiero decir, ¿acaso no es ya un peor como para que ese razonamiento de la medida sostenible en el tiempo se pueda dejar de lado? Desde nuestro punto de vista, el cuidado de las finanzas públicas es un objetivo de carácter primordial. Y en ese sentido compartimos tanto lo que son las proyecciones y los compromisos macroeconómicos que ha planteado el gobierno en ocasión de la ley de presupuesto, como también los objetivos a través de la nueva institucionalidad fiscal de lograr ahorros. Porque creemos que en el largo plazo lo que hace sostenible las políticas públicas y por ende la mejora del desarrollo humano de nuestro país depende de la sostenibilidad, de la sostenibilidad fiscal. Creo que tenemos ejemplos bastante cercanos de lo que pasa cuando no hay disciplinamiento desde el punto de vista fiscal. Uruguay tiene una larga trayectoria en ese sentido, porque más allá de las críticas que podemos hacer a gobiernos anteriores en cuanto a que en un periodo de auge de la economía
igual culminamos esos periodos de auge de la economía sin ahorros y con un mayor nivel de endeudamiento, a pesar de eso, hubo determinados objetivos en materia fiscal que se cumplieron. Entonces, yo creo que esto es una decisión básica en un gobierno que procure darle una mejora sustancial a toda la ciudadanía y que esa mejora sustancial sea incremental y sostenible en el largo plazo. Eso me parece que es la base. Por eso nosotros distinguimos, a la hora de hacer estas propuestas, de que debieran ser financiadas como un gasto extraordinario, como el gasto generado a partir de la situación de pandemia. No incorporarlo Por al eso gasto lo ponen en el permanente. fondo coronavirus. Por eso lo del fondo coronavirus. Pero aún en el gasto permanente, la ministra dijo que se ahorraron más de 600 millones de dólares en los gastos Claro, estructurales pero eso del Estado. es, claro, eso respecto a los objetivos, sobre todo al resultado estructural fiscal. Eso en función Es otra de los columna. objetivos Sí, sí. de largo plazo. Bueno, Esa pero, política, definitiva, para nosotros tiene que seguir No se absolutamente inalterable. eso no se toca. Porque eso me parece que es claramente lo que hace sostenible las políticas sociales, los apoyos a la ciencia, los apoyos a la educación, los apoyos de carácter social como los que estamos hablando. Lo que hace sostenible eso es que tengamos un disciplinamiento desde el punto de vista fiscal. Y la nueva institucionalidad fiscal apunta a eso, a tener disciplina desde el punto de vista fiscal, de forma tal que en los periodos de auge ahorremos para después tener espalda para gastar en los periodos como estos que estamos enfrentando hoy. El problema es que Uruguay, en los periodos de auge, crecimos a tasas extraordinarias y no generamos ahorro. ¿Faltabas, Pablo? O... No, yo ya me expresé y discutí con Selva también. Ah, es verdad, habían arrancado Pablo peleando. creyó La que dejo... los 300.000 que existían no trabajaban. No, Menos no, mal yo que, no te menos estoy- mal que Posadas no te te lo estoy explicó. diciendo que no trabajaban, Te lo estoy explicó diciendo que claramente. que los 300.000 personas que Porque una de trabajaban las cosas que te iba a interrumpir, informalmente existieron no se siempre. crearon ahora, venían No, de atrás. existieron siempre. Bien. ¿Ah? Pepe. Eso fue lo que yo dije. Siempre. La verdad que toda esta situación a uno lo hace pensar mucho, ¿no? Lo primero, y creo que es lo que comenzamos hablando todos, en el sentir de que muchos compatriotas la están pasando muy mal y hay que ayudarlos. Eso es prioritario. Pero tenemos un panorama, y me permito acá, yo soy uruguayo, me siento más uruguayo que ninguno, pero por favor, tenemos que abrir un poco la cabeza, mirar lo que está ocurriendo en el mundo. La quinta economía del mundo, Francia, hoy, 19 de febrero, 18, no sé, 20, que es hoy está entregando a sus estudiantes en París bandejas de comida porque no tienen que comer, porque la mayoría de esos estudiantes bancaban sus estudios con el turismo, con la hotelería, y bueno, obviamente eso se cayó. Y hoy en Francia hay organizaciones no gubernamentales que tienen una olla popular, digamos, un poquito más... no sé cómo llamarlo. De primer mundo. De primer mundo. Te entregan una bandejita, no venís con tu tupper, te entregan una bandejita. Pero eso ocurre hoy en la quinta economía del mundo. Si eso ocurre en ese país, con esas reservas que tiene y con la calidad de su economía, ¿qué podemos esperar? No nos castiguemos tanto. Claro, que por eso digo, miremos las cosas y centrémonos en lo que está ocurriendo. Primero, es cierto que tenemos que ayudar a esos compatriotas que la están pasando mal, pero la verdad, no quiero terminar con un mensaje pesimista, pero a mí me parece que este 2021 sigue siendo, a pesar de la llegada de las vacunas, con tanta incertidumbre o más todavía de lo que fue el 2020, porque estamos arrancando con una caja más reducida por el hecho de que tuvimos una temporada prácticamente inexistente, donde no entró un peso. Y todavía hay que seguir gastando a lo largo de este año. Así que como no sabemos lo que va a pasar, me parece razonable entender, digamos, ese cuidado fiscal. Por eso yo planteaba hoy lo del Partido Colorado, que emite deuda, y ustedes que estaban planteando una cuestión un poquito más entendible de no poner en riesgo esas finanzas del Estado. No pretendo tener la razón, simplemente estoy tratando de entender lo que está pasando en el mundo, porque yo también arranqué, como muchos compatriotas, a principio de la pandemia diciendo, bueno, necesitamos plata, hay que tirar plata ahí adentro. Si hay que endeudarse, hay que endeudarse. La verdad que el paso del tiempo y la situación económica y lo que uno va viendo te hace pensar que todavía queda un resto muy largo y no sabemos dónde está el final del camino. Muy bien. Vamos a plantearle entonces una reflexión final a nuestro invitado. ¿Le parece? Bueno, simplemente yo quiero mencionar algunos de los otros aspectos que estuvieron incluidos en nuestra propuesta, Bien. porque me parece bien importante
abordar el otro capítulo, que es el capítulo de estímulos o de alguna manera alivios a las micro y pequeñas empresas. En primer lugar, porque si analizamos las micro y pequeñas empresas, allí hay un sostén muy importante desde el punto de vista de la generación de empleo. Y es cierto que en esta situación de pandemia han recibido, digamos, un impacto muy negativo por lo que es la caída de la actividad económica. Nosotros allí estamos planteando algo a lo cual se refería Pepe Sena, en el sentido de cambiar el régimen de aportación del impuesto a la renta de las actividades económicas, que hoy está establecido en 3 franjas, pero que tiene la particularidad que de nuestra forma de mirar es absolutamente perversa, que cuando uno tiene mayores ingresos, en definitiva pasa a una franja de ficto mayor y termina pagando más por todos los ingresos y no por lo que es el excedente. La lógica con que nosotros planteamos este cambio en materia tributaria es que directamente se tribute más en la lógica del impuesto a la renta de las personas físicas por el excedente, lo que supere el primer tramo y sucesivamente con los tramos siguientes. Estamos planteando además la posibilidad de... ¿Eso no tendría lógica de que quedara para siempre? Sí. Además, bueno, nosotros en realidad lo hemos planteado tiempo antes como una medida de carácter permanente. De todas maneras, frente a la situación si hay un momento especial, para empezar es ahora. Que creemos que hay que aplicarlo y en todo caso realizar una revisión más afinada desde el punto de vista tributario para ver cuál podría ser una medida sustitutiva de carácter permanente. Bien. Lo segundo, ya también ha sido de alguna manera mencionado, que es el tema de reducir a 0 la tasa de aporte patronal a la seguridad social para las personas, las MIPES de industria y comercio. Y por último, el tema de lo que es las facilidades para el pago para aquellos que generaron atraso durante este periodo de la pandemia, es decir, entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre del 2020. Bien, en tanto hayan sido o tengan historial de buenos pagadores o independientemente. En general, pero particularmente para los que tienen historial de buenos pagadores, que la deuda sea convertible a unidades indexadas y que se arbitre un sistema de pago en hasta 12 cuotas iguales y consecutivas como una situación especial de atención a esa situación. Diputado Posada, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Por favor. Pausa y ya volvemos.